Bueno, la película, perdón, me apareció un mensaje aquí. Para mí, bueno, desde mi punto de vista, la película me pareció muy interesante porque aborda el tema de cómo son los sistemas de justicia. Creo que es la principal crítica de la película, ya que casi todo se desarrolla pues en una sala del jurado cuando está por decidir si es acusado este chavo que supuestamente mató a su padre. Al inicio lo que vi es que lo tratan de una manera muy indiferente. O sea, realmente no se asume la responsabilidad que está en sus manos, como debería de ser en el sistema judicial, y lo toman de una manera muy indiferente. Entonces, creo que la intención del autor este, es demostrar eso, o sea, la indiferencia. Y también me gustó mucho la evolución que van teniendo los personajes poco a poco cuando uno de ellos les hace dudar, o sea, de realmente de su decisión, ¿no? O sea, de analizar el caso como debería de ser. Y eso me gustó mucho, por cómo van teniendo las dudas y bueno, al final ya eh, lo, lo, ay, ¿cómo se dice? O sea, no lo culpan. Ok, ok. Sí, yo la primera vez que la vi igual, o sea, me pareció muy interesante y dije, es que esto lo puedo utilizar en mis clases, ¿no? Y precisamente lo que me interesa que vieran de la película es esta cuestión de cómo se va dando la discusión ahí, ¿no? Y digamos, cuál es lo que menciona el personaje principal, ¿no? De la duda razonable, ¿no? A partir de la cual empieza a desarrollarse toda esta historia, ¿no? Que es, digamos, toda está desarrollada en un cuarto, ¿no? Que es donde están discutiendo. Eh, y en ese sentido, esa es una de las cosas que me gustaría que tuviéramos aquí en clase, ¿no? Esta cuestión de la duda razonable que podamos tener todos, porque finalmente este es un espacio de crítica de todas las lecturas, y yo no soy aquí el ángel divino que baja a enseñarles la verdad y a decirles esto es la verdad y entregárselas, ¿no? Sino que pueda existir esa duda razonable y que podamos discutir en torno a ella, ¿no? Sobre todo creo que esta clase se va a prestar para eso, ¿no? O sea, si ya empezaron a leer a Platón, como debieron haber empezado, creo que ya se habrán dado cuenta de eso, ¿no? Que aquí va a ser mucha discusión, que quizá llegamos a pocas cosas, a pocas conclusiones, porque algunos temas van a ser así, pero lo importante es realizar este trabajo de crítica, ¿no? Y que entre todos podamos construir este espacio en el que todos se sientan, eh, digamos, en confianza para poder hablar, ¿no? Ese también, uno de los puntos que a mí me interesaban, que me interesaba que vieran de la película, ¿no? Compañero Mauricio, por favor. Bueno, a mí se me hizo muy interesante la película porque creo que como dijo mi compañera Grecia, se centra mucho en aquello que es la justicia, ¿no? Y que estos 12 personajes, la verdad, se basan más que de una justicia, más que pensar con sabiduría y tomar una buena decisión acerca de la vida de una persona, se guían por prejuicios y por el desinterés, sobre todo de uno de los que es jurado, que solamente porque es de un barrio pobre, de un barrio marginado, ya, o sea, inmediatamente se vuelve un criminal. O esta persona que porque es un joven, significa que no tiene respeto hacia las autoridades o que no tiene respeto hacia los mayores, y luego se demuestra que ese mismo jurado que critica a los jóvenes ataca al señor más de mayor edad dentro de este círculo. Entonces, siento que seguía, bueno, te muestra mucho eso de guiarse por el prejuicio, por el desinterés, por el conformismo, y que realmente yo lo relaciono mucho con la lectura de Platón, sobre todo del que empieza a cuestionar, ¿no? Que usa mucho como el pensamiento de Sócrates, de dime por qué tu argumento es
está bien, dime por qué crees que eso es correcto. Y lo va desarrollando y va haciendo dar cuenta a las demás que sus argumentos no están bien sustentados o que lo que tenían, la percepción que tenían no era correcta, o que simplemente los hechos puede que no eran como tal, no estaban bien encaminados. Entonces, siento que entre la película y la lectura hubo una gran, estaban muy relacionadas porque ambas hablan sobre la justicia, qué es la justicia, cómo se lleva a cabo la justicia y cómo ser justo y diferenciar de la injusticia de la justicia, y que al final creo que Sócrates y este personaje que cuestiona a todos llegan a la misma conclusión de no saber qué es la justicia, pero tratar de averiguarlo poco a poco a través de preguntarle a los demás, bueno, ¿por qué consideras que él es culpable, no? ¿Por qué? Dame tus argumentos, exprésame, convénceme a mí de que yo estoy mal, pero al final se terminan convenciendo de que ellos están mal y empiezan a dudar, y pues eso es súper clave en todo este desarrollo de la lectura y de la película. Perfecto, compañero, muy, muy bien. O sea, también esta relación que tú comentas, ¿no? O sea, la cuestión de cómo Sócrates en el libro en el primer libro de la República, pues es como un chingaquedito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, es alguien que está ahí friegue y friegue y friegue. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no sé qué? ¿No? Explícamelo, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? Y un poco es la misma, digamos, la misma posición del protagonista de la película, ¿no? O sea, es alguien que está poniendo en duda todo, ¿no? Pero a ver, ¿y si esto no fue así, sino fue asado, porque vamos a tomar en cuenta que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué? Entonces ya todos empiezan a dudar, ¿no? Como con Sócrates, ¿no? Y otra cuestión que mencionabas también importante, la cuestión de los prejuicios, ¿no? O sea, de cómo ya la gente trae construida precisamente esta cuestión del prejuicio, ¿no? O sea, un juicio anterior a, que va a definir su forma de pensar, que va a definir la forma en la que ellos van a decir si el muchacho es culpable o no es culpable. Y que parece que en este sentido es precisamente una crítica a estos prejuicios, ¿no? Una necesaria crítica a estos prejuicios. Aunque bueno, déjenme decirles que los prejuicios sí son útiles, ¿no? A veces, esto lo saco de un autor que se llama Gadamer, a veces pónganse a pensar, ¿no? Si ustedes van por la calle o van arriba de una combi, ¿no? Esto va a sonar súper prejuicioso, pero precisamente es el punto que quiero llegar, ¿no? Se suben a una combi y, no sé, van ahí acá y de repente se sube un cuate, ¿no? Con una playera de la América, con una gorra así hacia atrás, con una bolsita así cruzada, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensan ustedes? ¿No? Pues este güey me va a saltar, ¿no? Ya nos No, va a pues pedir ya, toda la lana. valió verga, mi gente. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, ese prejuicio te puede ser útil porque entonces tú ya estás ahí como, no manches, mejor antes de que empiece a saltar me bajo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que ese es un problema muy, muy fuerte, ¿no? En nuestro país, o sea, el caso de la inseguridad de las mujeres, ¿no? O sea, que de repente van caminando y ven a un tipo así que en la noche y ven a un tipo que viene de frente a ustedes, y a lo mejor no lo conocen y no saben qué onda con él, no saben si es una buena persona, si es una mala persona, pero las propias circunstancias en las que vive el país las obligan a pensar que es una mala persona y a mejor cuidarse, ¿no? Y entonces cruzan la calle, se pasan a la acera del otro lado y lo evitan, ¿no? Y ahí hay un prejuicio, ¿no? O sea, hay un juicio anterior a, pero que está construido a partir de un contexto que es el que tenemos aquí en México, ¿no? De inseguridad. Entonces, los prejuicios sí son útiles. Lo importante de los prejuicios es también saber que están construidos por una propia realidad social y que por tanto pueden ser puestos en duda en algún momento si es que ese contexto cambia. O a lo mejor están construidos porque nos fueron enseñados, porque de pequeño nos dijeron que eso era así, ¿no? Etcétera, etcétera.
Lo importante de los prejuicios es nuestra capacidad de ponerlos en duda, si realmente son útiles o no, ¿no? Y esa es una de las cosas que creo que nosotros tenemos que realizar aquí, ¿no? Creo que esta materia se da mucho para eso, ¿no? Que podamos revisar cuáles son los prejuicios que tenemos, ver qué tan útiles son o no para explicar, por ejemplo, ciertas cuestiones de la realidad social, política, que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, muy bien, Mauricio. ¿Quién más? El compañero Gael, por favor. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Y yo, este, bueno, primero que nada tengo que decir que sentía que iba a ser mucho más pesado la lectura y tanto la lectura como la película, ya sabes, por el arte audiovisual de la película, que pues ya es un poco antiguo y por el hecho de que pues, estamos leyendo a Platón, pero realmente me llevé una grata sorpresa al descubrir que realmente venía muy en cuento de lo que iba a poder ser esta clase y de lo que justamente nos comentó más o menos que iba a ser la forma en la que se iba a desarrollar. Y me pareció muy interesante también una contraposición que hubo entre lo que fue, vaya, la lectura y la misma película, que tanto Sócrates como el protagonista, bueno, no sé si podría llamarlo protagonista, pero bueno, el anfitrión de toda la discusión, Davis, creo que se llama, creo que al final comentan su nombre, pues me pareció interesante pensar que Sócrates parte de una base en la que todos lo están escuchando y todos están como que tratando de unirse a su conversación, y a Davis no, a Davis lo critican justamente por intentar llevarle la contraria por el hecho de que él tiene una opinión diferente. E igual, este diálogo que se desarrolla a partir de que pues hablan de la justicia y hablan del chico, me parece interesante el cómo me recordó mucho más a la conversación que desarrollan Polemarco y Sócrates Vaya en el propio libro, que se empiezan a discutir, bueno, se empiezan a plantear constantemente estas ideas de que, vaya, tenemos la justicia y la justicia puede ser esto y esto y esto y esto y esto, y entonces llega este punto de apertura que se llama, que es se llama Trasímaco, este Trasímaco que llega a romper. Entonces me pareció interesante ver que la posición de rompimiento se maneja de distinta forma, pero a la vez hace como que juego de dualidad y puede servir para el debate. Y también una de las escenas que sentí mucho, muy interesante de la película, porque, bueno, también me estoy fijando un poco en el manejo visual, es esta escenografía en donde empieza a hablar el tipo que tiene como que más prejuicios. Bueno, no es el que tiene más prejuicios, pero sí tiene más la visión de que, ay, es que los niños son unos chamacos perros y que todos son violentos y hay el alcohol. Y entonces empieza esta discusión de que, bueno, esta discusión, más bien esta coreografía en donde todos empiezan a darle la espalda y todos empiezan a rechazarlo, así como sucede al final de la charla en la que, pues, Trasímaco resulta ser un poco, bueno, desplazado por los argumentos de Sócrates. Y bueno, qué decir de las dos, bastante, mucho más impresionante de lo que me esperaba. La verdad, superó mis expectativas ambas cuestiones en lo que es de contenido, y pues agradezco esta oportunidad que nos dio y esta oportunidad, bueno, más bien esta tarea que nos dejó para darle una oportunidad a este texto y a este trabajo visual. No, pues, qué bueno que les gustó. Bueno, al menos todos han dicho hasta ahorita que les gustó, ¿no? Habrá por ahí alguien que diga que no. Pero bueno, me alegro que les haya gustado y que les haya sido útil. Yo creo que eh, precisamente a veces el trabajo audiovisual está como muy relegado. A veces se piensa que no sirve para el aprendizaje, ¿no? Que lo que importa ya en un nivel universitario es leer, 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 ¿no? Y ya otras cosas pues no sirven, ¿no? Y yo creo que no, o sea, yo creo que se pueden aprender muchas cosas de estas cuestiones audiovisuales, ¿no? De este ámbito, ¿no? Entonces, sí, ahorita ya empezaremos a platicar sobre Trasímaco,
Sobre todo Trasímaco es un personaje que a mí me encanta porque me encanta cómo se desespera y cómo a huevo le quiere llevar la contraria a Sócrates, ¿no? Creo que hay un punto, no sé si en esta parte de la lectura o es en el libro 2, donde dice que Trasímaco estaba rojo, ¿no? De que Sí, 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 justamente es en esta misma lectura que dice que nunca había visto a Trasímaco enrojecer de la desesperación. Y es que realmente me parece curioso el cómo se desarrollaban también las pláticas en los libros de Platón, por el hecho de que se ponen a discutir demasiado y demasiado y demasiado, y como, no sé, estamos tan acostumbrados a que las pláticas muchas de las veces sean directas y sean como que llevadas a un punto claro o con un hilo definido, y aquí no, aquí se extienden, se extienden, se extienden y van desarrollando todo hasta concebir como que un conocimiento más amplio de lo que sucede. Y es como, es también lo que sucede mismamente en la película, porque el Davis no para hasta que ve todas las pruebas analizadas como que a detalle, entre comillas, porque pues claramente no pueden saber la verdad absoluta, pero sí se cuestionan como lo hace Sócrates en el sentido de la justicia, en buscar como que esta duda para poder deliberar adecuadamente. sí, claro. Es muy padre ver estas discusiones, o sea, porque Platón realmente lo que está haciendo es retomar digamos, el proceso pedagógico que le enseñó su maestro, que fue Sócrates, que era esta cuestión de la mayéutica, ¿no? Es decir, ayudar a dar a luz la verdad, ¿no? Como un partero, ¿no? Que un poco ese era el trabajo de Sócrates, o eso decía él, ¿no? Que era como un partero que él ayudaba a dar a luz la verdad, que él no tenía la verdad, pero que él ayudaba a dar a luz la verdad a través de estas discusiones, ¿no? Eh, y yo creo que es bastante pedagógico, aunque algunos a veces sí se desesperan, el hecho de que estas discusiones sean como tan abiertas. Eh, pero sin embargo, sí creo que al menos conforme uno va leyendo el libro completo, se va dando cuenta de cómo son o cuáles son los propios argumentos del libro, ¿no? Los que está defendiendo Platón a través del personaje de Sócrates, ¿no? Y la República, digamos, en este sentido aunque no la vamos a leer completa, pero es un intento de Platón de decirnos cuál es la mejor forma de gobierno, ¿no? ¿Quiénes deberían gobernar y cómo debería estar organizada una república, ¿no? No la vamos a leer toda, no vamos a llegar a las últimas conclusiones. Me interesa que nos quedemos con esta cuestión de la justicia, porque después se van a retomar por parte de otros autores. Y sobre todo la cuestión cuando Trasímaco dice, ¿no? O sea, lo que es justo es lo que conviene al más fuerte, ¿no? Que después va a ser retomado por un montón de autores en la modernidad. Entonces, realmente parece que quien gana el debate, y lo vamos a ver cuando leamos, por ejemplo, autores como Hobbes o como Maquiavelo, parece que quien gana el debate al final es Trasímaco y no Sócrates, ¿no? Al menos en términos históricos. En el libro quizá Sócrates es quien le da en la madre, pero en términos históricos parece que realmente el argumento que gana es el de Trasímaco, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Muchas gracias. La compañera Rebeca, por favor, Luna. Bueno, de la película a mí la verdad no me gustó tanto. Siento que, o sea, el que estuvieran en el mismo lugar todos, toda la película es como más, como que te estresa nada más verlos ahí. Y bueno, una parte sí me gustó porque te enseña cómo, siempre hay que tener la mente abierta a, o sea, que nuestros argumentos puedan cambiar con los de alguien más cuando nos lo dicen. Y eso sí, me gustó, pero a la parte siento que no pone en duda a los demás personajes. O sea, yo pensé que iban a decir como que el viejito era el asesino, porque él también podía haber inventado todo y a lo mejor era él y dijo, ah, no, pues yo escuché a él y todo eso.
y pues no sé, siento que debieron haber puesto eso más en duda. Y de lo del libro, siento que la parte donde dice Trasimaco que es lo que le conviene al más fuerte, tal vez eso sí es como, en ese punto de la historia, sí era algo como lo que dice Sócrates, a lo mejor sí podría ser verdad, porque los gobernantes no eran como tan corruptos así, pero en este momento a mí sí me convenció porque los gobernadores mexicanos sí tienen como intereses propios y quieren sacar solo provecho propio y no piensan en los gobernados. Entonces, esa parte yo sí estoy de acuerdo con Trasimaco. Ok, bueno, ya metiste ahí un punto de debate, ¿no? Que quizá otros quieran también por ahí comentar en algún momento de si es el más fuerte. A ver, compañera Mercedes, que anda ahí casi brincando. A ver, por favor, adelante. Antes de tomar mi participación, porque sé que vamos en orden, solo tengo que mencionar que salí de la película enojada, bastante enojada, porque sí le encontré muchas coincidencias que en cuanto me toque las voy a exponer, pero nada más tengo ganas de mencionar que salí bien encabronada de ahí y nada me lo va a quitar. Ok, ok, es válido, está bien. Si no podemos hacer nada para que se te pase el enojo, bueno, ni modo. Bueno, ahora sí, ¿quién más? La compañera María José Cruz, por favor. Sí, bueno, la verdad a mí la película sí me gustó. No, llegué como con unas expectativas muy bajas de ella porque dije, 12 hombres enojados, pues ya los he visto todo el tiempo, ¿no? Entonces no necesito ver nada más. No, pero bueno, a mí como la parte de la justicia, sobre todo de Estados Unidos, que es la que más vemos, ¿no? Como en todos los shows y programas y así, siempre me ha interesado porque siempre he tenido como esta espinita de decir, se supone que es la misma sociedad la que en este caso sentencia al acusado, ¿no? En caso de que lo encuentren culpable. Pues de ahí el hecho de que sean 12 personas de lugares totalmente diferentes, con historias completamente diferentes, lo que da como ese debate de poder decidir si él de verdad fue el homicida de su padre o no. Pero, no sé, a mí la película como que me hizo darme cuenta que, que en esos casos había y todavía hay un problema como en la justicia estadounidense al, al eso, ¿no? Ante la falta de empatía que luego puede haber de ciertas personas al juzgar tan rápido, sobre todo porque hablaban de lo rápido que había sido, bueno, no de lo rápido, sino de la poca atención que le había puesto su abogado al caso del niño y sí, lo poco interesado en que estaba en probar su inocencia o no. Entonces, como como los 12 hombres venían como con esa idea de que si ni su abogado se interesó, nosotros que vamos a tener que discutir, ¿no? Si el que es su trabajo defender a esta persona no lo pudo hacer, pues yo no voy a discutir con esta persona, ¿no? Es como la falta de interés de ir más allá de lo que a veces se nos pone, fue lo que a mí me enojó un poco, como diría Mercedes. Igual como, no sé, sí, como la película para mí evidenció el problema que todavía tenemos de juzgar rápido y combinado, y que, bueno, en este caso también es un problema del Estado, ¿no? De cómo conformamos la justicia, o bueno, cómo ellos conforman la justicia en ese caso. Entonces, sí me gustó la película. La verdad, a mí lo que más me gustó, a diferencia de Rebeca, creo que fue el hecho de que haya sido nada más en un solo cuarto y de que sí, como que todos los distractores exteriores quedaban separados y era eso, ¿no? Era un debate como tal, era una discusión entre 12 hombres que tenían el futuro de un joven en sus manos, que a mí eso sí fue lo que más me enojó del personaje
creo que era del padre, que su hijo ya no le hablaba a él, como su falta de eso, ¿no? De empatía, de poder conectar su problema con el del niño y, no sé, de las segundas oportunidades incluso, ¿no? El niño no escogió nacer en el lugar que lo hizo, ni el vivir en el lugar que vivía, no escogió nada y aún así, creo que el otro viejito era el que lo hacía, lo culpaba nada más por eso, ¿no? Entonces, eso fue de la película lo que me gustó, lo que no me gustó y lo que opino. Perfecto, muchas gracias. Sí, o sea, la cuestión de la responsabilidad social, ¿no? Que pues, pues es que son personas comunes, ¿no? Las que están ahí juzgando y que a mí me parece muy interesante en esos términos, ¿no? O sea, cómo personas comunes pueden juzgar. A mí me parece que esa es una cosa plausible e interesante mientras esas personas sean conscientes de esa responsabilidad, ¿no? Porque había personajes, si se acuerdan, de este tipo que quería ir a ver un partido, ¿no? Que no le importaba quién ganara, quién perdiera, si era culpable o si no era culpable, pero para él lo importante era ir a ver el partido, ¿no? Ese es el extremo, ¿no? Que se presenta ahí, aunque los otros traen sus propios problemas, sus propios prejuicios, pero ese ejemplo creo que es de los que más se pueden presentar en una sociedad como la nuestra, ¿no? Pues a mí me vale, o sea, pues lo que salga, pero yo quiero ir a hacer otra cosa, ¿no? O sea, yo estoy aquí porque, pues, ni modo, me tocó estar aquí, pero mientras más rápido salga de aquí, mucho mejor, ¿no? Como no me afecta, no es mi problema y pues no me importa. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Pero pues no era cualquier cosa, o sea, era decidir la vida o la muerte de una persona, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que la película es muy buena, ¿no? Al expresar ese tipo de cuestiones. Y también con este otro personaje, el que tiene problemas con su hijo, ¿no? O sea, que en realidad lo que está haciendo es, como en términos psicoanalíticos, proyectar, ¿no? El problema que tiene con su hijo hacia el chavo ese que está siendo juzgado, ¿no? Como si ese joven fuera su hijo, ¿no? En persona y que él quiere juzgar a su propio hijo, ¿no? Y condenarlo a muerte por haberle fallado. Entonces, claro, las pasiones humanas parece que no se pueden escapar, ¿no? En términos de cuando hablamos de justicia y ese problema de la objetividad, de si podemos ser o no objetivos, hasta qué punto podemos ser o no objetivos, en términos políticos, en términos sociales, en términos de justicia, ¿no? ¿Qué tanto podemos despojarnos de nosotros mismos? Porque eso implica la objetividad, ¿no? Un poco despojarse de sí mismo, vaciarse de sí mismo y poder juzgar imparcialmente, pero yo nunca he conocido a nadie que se pueda vaciar de sí mismo hasta la fecha, ¿no? Entonces, es un problema interesante que, por ejemplo, en Sócrates no está, ¿no? Sócrates es como es una lógica y si es una razón y las pasiones no deberían formar parte, ¿no? De lo que es la justicia. Aunque bueno, por ahí hay otros argumentos de los otros personajes que dirían lo contrario, ¿no? Bueno, Yair, por favor, García. Sí. Si se me traba, perdón, es que mi internet está bien feo. Pero pues yo leí el libro y vi la película y la verdad es que la película está muy buena. Pensé que no iba a estar tan interesante, pero creo que me di cuenta que, bueno, ya lo dijo usted, lo de la mayéutica lo usa un poco ese abogado, ya que según yo sé, consiste en plantearse primero un problema y preguntar la definición y de ahí ir, o sea, te dan la definición y vuelves a preguntar algo y te opones a esa definición y le vas agregando todas las cosas hasta que quede algo un poco más puro. Y fue lo que hizo él, o sea, más que nada, si nos vamos un poco más a la realidad, al inicio sí suena como culpable aquel joven, pero después de que se plantean el problema y la duda de si puede ser inocente, entre todos, entre todas las personas, empiezan a alegar algo diferente. O sea, por ejemplo, uno se da cuenta de los lentes,
de que la chava que según vio cómo lo mataban usaba lentes. Otra, el viejito, bueno, el señor se da cuenta de que pues a lo mejor y mintió el otro para hacerse sentir importante. Y entonces también se menciona que entre todos se ayudaron y que una persona no se hubiera dado cuenta, sino que se dieron cuenta 11 personas, ¿no? Algo así. Pues creo que solo rescato eso ya aparte de todo lo que dijeron mis compañeros. Ok, perfecto, perfecto. La compañera Mitzi Santillán. Sí, profesor. Bueno, yo la verdad no sé por dónde empezar. Tengo pues ahora sí que muchas cosas que decir sobre la película. A mí al inicio me recordó mucho la película de Sueño de Fuga. No sé si la has visto. Porque pues estaban juzgando al muchacho, ¿no? Y todo. Pero bueno, ya hablando más en términos del el concepto de la película, me gustaría rescatar lo que sería el pensamiento único, que pues es lo que tienen al principio la mayoría de las personas que están juzgando, ¿no? Que pues básicamente consiste pues en no tener que discutir porque no pueden argumentar, entonces lo que hacen ahí es desprestigiar los argumentos del otro, ¿no? De la otra persona. Mientras yo creo que ahí deberían, al final acaban como que todos haciendo un pensamiento crítico, ¿no? De reflexión y racionalidad, entre todos van hilando las cosas, entonces ahí como que me gustó mucho cómo se va desarrollando, porque pues se veían todos sin intenciones de cambiar, ¿no? De opinión, muy fascistas, la verdad, porque pues pensaban que los que pensaban distinto a ellos, pues ya eran sus enemigos, ¿no? Automáticamente. Igual entonces, igual se relaciona con el libro de la República de Platón, que la verdad, el concepto final igual saliendo un poco del tema de la película, me gustó mucho, porque pues habla de una república ideal, ¿no? Del alma también, es algo muy interesante. Yo pude investigar un poquito más del libro pero pues ya eso será para otras clases, ¿no? Igual digo que puedo relacionarlo porque pues ahí están debatiendo en las dos partes, en el libro y en la película. Y una persona trata de hacer de cambiar de opinión a otras por medio de argumentos. Y a mí la película me gustó mucho, igual el primer libro de la República igual me gustó bastante. ¿Qué más podría decir? Tengo todo revuelto, perdón, pero es que son muchas ideas. No Creo te que preocupes, dale. por el momento creo que sería todo. Ok, vale, vale. Sí, no se preocupen, a veces uno se revuelve la cabeza y quiere hacer una cosa y luego a todos nos pasa. Bueno, ¿quién más andaba por acá? La compañera Fátima, por favor, Montserrat. Sí, bueno, yo había visto algo parecido como esto, pero yo lo vi desde la perspectiva del acusado, por así decirlo. Y yo no vi cuando las personas que lo declaran, en el caso de la serie que yo vi, era también la declarada inocente, pero esta vez lo vi como desde adentro y al final no sabemos si en verdad si era culpable o no. O sea, también nosotros nos dejamos llevar por las ideas de Davis que nos dice y que hasta cierto punto pues sí tienen razón, ¿no? Porque nada es exacto, o sea, la chica usaba lentes y con el tren y todas las pruebas, sí nos da a entender que sí pudo haber sido que no lo matara, pero también cabe como la posibilidad de que sí haya matado a su padre. Entonces eso fue como algo que a mí me llamó mucho la atención porque, o sea, nosotros nos podemos ir con que era inocente, pero también con que no era inocente. Y que lo que nos quiso hacer pensar era que era inocente y en verdad no. Y también lo relaciono mucho con, igual lo mismo que han dicho, de que al final siempre van a llegar a algo con las preguntas de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es cierto, ¿no? Porque muchas veces solo vemos ahora sí el libro por la portada y no vemos más allá de. Y como lo decían también, el chico era de un lugar que era malo, por así decirlo. Entonces siempre nos dejamos llevar por esas cosas, pero así como te dijo que los prejuicios son buenos o pueden ser malos, también
tenemos que valorarlos, porque sin esos prejuicios no podríamos decir si es inocente o no es inocente, porque también tendríamos como ese prejuicio de que como fue maltratado toda su vida, pues también pudo ser que se hizo un niño tímido, por así decirlo, porque eso es lo que luego nos venden o lo que luego nos dicen. Y creo que ya. Ok, vale. Sí, o sea, la cuestión de los prejuicios es una cuestión que me parece un poco compleja, ¿no? Porque todos tenemos prejuicios. Sin prejuicios no podríamos tener una vida diaria. Necesitamos de los prejuicios para hacer cosas, ¿no? Para poder desenvolvernos en la vida cotidiana. No sé, sabemos que si, por ejemplo, no sé, entramos a un restaurante, vamos a poder pedir comida ahí. Aunque nunca hayamos entrado al restaurante al que vamos a entrar, no lo conozcamos y no estemos seguros de que haya comida, ya hay un prejuicio anterior, ¿no? Porque sabemos que si afuera dice restaurante, seguramente es que adentro no van a servir comida, ¿no? Entonces, realmente todo esto nos sirve para poder desenvolvernos en la vida cotidiana. El asunto es, como tú bien decías, ¿no? O sea, poder ponerlos en duda o poder ponerlos en suspenso en algún momento en el que nos parezca necesario discutirlos, ¿no? Y plantearlos y ponerlos sobre la mesa y pensar si siguen siendo útiles o ya no, ¿no? Para poder desenvolvernos en esta vida cotidiana. Y otra cosa que se me pasó de la participación de la compañera anterior, ¿no? Que hablaba sobre los argumentos, ¿no? Cómo se utilizan los argumentos para convencer a alguien, ¿no? Yo no sé si eso sea real, realmente no sé, o sea, a mí me parece que no. Muy poca gente he conocido en la vida a la que dándole un argumento se convenza de algo, ¿no? A lo mejor aquí en la academia se va un poco más, en la escuela, en la universidad, porque pues a eso venimos, ¿no? Como a pensar. Pero, por ejemplo, ustedes vean las redes sociales, ¿no? Tú quieres explicarle algo a alguien, quieres darle un argumento de por qué AMLO no es de izquierda, o por qué AMLO sí es de izquierda, o por qué AMLO es el peor presidente, o por qué AMLO es el mejor presidente. Y no te van a hacer caso a tu argumento, puedes echarte un chorote ahí en Facebook o en Twitter, hacer un hilo larguísimo. Muy pocas personas son las que te van a escuchar ese argumento, ¿no? Por lo regular te van a decir, es que eres un chairo si apoyas a AMLO, ¿no? O, es que eres un derechairo si no apoyas a AMLO. Entonces ya hay como ese tipo de cuestiones en las que los argumentos parecen muy debilitados, ¿no? Pero yo creo que este espacio como en el que estamos nosotros debería ser lo central, ¿no? O sea, porque a veces también no es fácil poner en duda nuestros prejuicios, ¿no? Estamos muy casados con lo que pensamos, muy casados con lo que nos han enseñado, con lo que hemos aprendido, incluso con lo que hemos leído, ¿no? Pues no es fácil porque poner en duda un prejuicio es ponerte en duda a ti mismo, cosa que no a todo mundo le gusta, ¿no? O te sientes atacado, ¿no? Si alguien pone en duda tus prejuicios, personalmente, ¿no? Sobre todo los mexicanos, que somos así como que, no, o sea, ya alguien dijo algo malo de AMLO y es como si me hubiera inventado la madre o no sé, una cosa así, ¿no? Y entonces, no tenemos como esa capacidad de poder poner en duda nuestros prejuicios, ¿no? Porque nuestros prejuicios nos dan como un piso en el que pararnos, un piso en donde refugiarnos, y si los ponemos en duda a veces sentimos como el vértigo de no estar parados encima de nada, ¿no? Entonces, bueno, la compañera Marianne, por favor. Ay, ya oye, estaba poniendo el micrófono. Pues de la película me gustó mucho
como esa nueva perspectiva que te ponen al principio, porque siempre cuando es un juicio te ponen todo el caso y creo que eso es lo más emocionante, ver los argumentos en vivo cuando están pasando las pruebas, entonces te ponen un momento de la película cuando ya pasó todo eso, entonces nada más pasan las 12 personas, los 12 hombres a platicar al respecto para dar un veredicto y ya te van dando el contexto de lo que pasó, te muestran el arma, hasta lo ponen en prueba y me parece interesante eso, porque si a primera vista dices, pues qué aburrido, son 12 hombres hablando en una sala y ya se quieren ir la mitad, entonces como que no tienes altas expectativas, pero de verdad te atrapa mucho la película y como el único hombre que al principio pensó, bueno, ni siquiera pensó, o sea, porque todos votan porque es culpable y él cuando le preguntan, ¿y tú por qué no piensas que es culpable? Pues dice, es que yo no sé si sea inocente o culpable, pero no quiero dar mi voto sin hablarlo. Y pues tiene mucho sentido, porque dice, es la vida de un chico y pues los va convenciendo poco a poco con sus argumentos y pues está padre. Y al final ya solo queda ese hombre que tiene el resentimiento hacia su hijo y me parece como una metáfora muy padre porque explica que se peleó con él y entonces él siente como esa puñalada de su hijo, de yo le di todo y eso es lo que hacen los hijos, te dan la espalda, te apuñalan y no los vuelves a ver. Entonces relaciona eso con este chavo que pudo no apuñalar a su papá, pero ya al final se desmorona y ay, sí sentí muy feo, aunque también el hombre me cayó muy mal. Sentí muy feo porque se desmorona, pero acepta que realmente ya sus argumentos no son por las pruebas, sino por algo personal. Y me gusta cuando ponen a hablarse de lo que es un hombre justo, porque dice ahí, bueno, ya se me fueron los nombres, soy pésima con los nombres, pero le dicen a Sócrates que un hombre justo beneficia a sus amigos y ¿cuál era la palabrita? Espera, aquí lo tengo anotado, y perjudica a sus enemigos. Entonces, ahí pone también en perspectiva el qué es un amigo para ti y qué es un enemigo, porque, por ejemplo, para usted, su enemigo puede ser alguien que le pedí la tarea y no me la pasó. Entonces, esa frase está mal aplicada porque el enemigo no siempre es tal cual una persona mala. Y que también me surgió esa frase que no sé en qué lectura venía, un trabajo que me dejaron de filosofía, que era una frase que a mí me gustaba aplicar mucho porque decía, trata a la gente como te gustaría que te trataran, pero ahí te explicaba que realmente no, o sea, no a todas las personas les gusta que las traten de la misma forma que a ti. Entonces, pues tienes que analizar bien y ver las diferentes perspectivas. Y así. Ok. Perfecto, muchas gracias. Sí, o sea, digamos, esta cuestión de la regla de oro, ¿no? Así la llaman muchos, ¿no? De trata a los demás como quieras que te traten a ti también, ¿no? Que parecería como la regla de oro de la propia justicia. Se pone un poco en duda cuando, por ejemplo, se empieza a hablar de ay, se me fue el nombre ahorita, de estas políticas que son, bueno, se me fue el nombre, pero son este tipo de políticas, por ejemplo, de cuando a las mujeres les reservan el uso de ciertos vagones en el metro que son exclusivos para ellas, ¿no? Y los hombres no pueden entrar ahí ni nadie más, ¿no? Sino solamente para mujeres, pues porque históricamente han sufrido una serie de acosos, de acoso dentro del metro, ¿no? Entonces se les da unos vagones exclusivos. No las están tratando igual, sino las están tratando desigual, porque son desiguales, ¿no? No en términos de naturaleza, no en términos de, digamos, de si son menos o más personas,
menos o más persona que los hombres, sino más bien en términos del contexto histórico que les ha tocado vivir, ¿no? Y entonces, se le llama, se me fue ahorita el nombre, bueno, cuando lleguemos a Aristóteles seguramente me acordaré porque él trabaja esta cuestión también. Entonces, bueno, o sea, claro, es que no puedes tratar a todos de la misma forma, ¿no? Porque a veces no todos están en la misma posición que tú, no todos ocupan la misma posición que tú, ya sea a lo mejor de privilegio, ¿no? Que a ti te toca. Entonces a la otra persona que no ha estado en el mismo privilegio que tú, vas a tener que tratarla de otra forma, ¿no? Ahí ya vamos a profundizar, pero con Aristóteles, que por ahí suelta algunas cosillas con respecto a la desigualdad, ¿no? Pero bueno, ahora sí, compañera Mercedes, adelante. Pues voy a empezar por la escena que más me hizo hervir la sangre. Cuando dije que estaba encabronada de que nada me lo iba a quitar, fue más como en broma, algo que tenía que expresar, porque sí fue una sensación real que me generó a la hora de ver la película y en específico esta escena en la que el hombre que principalmente defendió bueno, que principalmente puso su voto de este chico como no culpable, que estaba conversando con uno de los que había votado, que el chico era culpable. Digamos que el que quería matarlo, ¿no? En la silla eléctrica, dijo una frase que a mí me hizo sentir ahora sí que a toda la nación identificada, bueno, todo el sistema judicial de nuestra nación identificado con esto. Y dice, es mejor que acabemos esto rápido tomando una decisión así que trabajar o que ponernos a trabajar. No lo dice tal cual, pero algo más o menos, algo así más o menos da a entender. Y pues es chistoso porque es una película que está situada en los años 50 aproximadamente, porque la película es a blanco y negro y todo. Y pues ahí era de que si llegaba un criminal y el jurado determinaba que merecía un castigo, pues el único castigo prácticamente era la silla eléctrica, ¿no? Una pena de muerte, por así decirlo. Y bueno, aquí algo que me llamó la atención y hasta cierto punto me conmovió fue el hecho de que el hombre que votó a este chico como inocente desde un principio se le estaba cuestionando por qué pensaba que era inocente, a lo cual él respondía pues con toda honestidad, decir que no lo sabía, pero que tampoco estaba seguro de que fuera culpable, ¿no? Completamente, de que él fuera el pobre de los que lo querían matar prácticamente. Y también, pues, puso en juego la mente de sus compañeros, ¿no? Ahora sí que, como dijeron mis compañeras anteriormente, este hombre sacaba datos que se ofrecieron o que se hablaron en el jurado o durante el juicio, perdón. Poco todos empezaron a hacer empezaron a formar sus propios escenarios en su cabeza, al grado de que cada quien empezó a sacar sus propios argumentos, como el de la señora de los lentes, como el del vecino que estaba supuestamente escuchando la pelea entre el padre y el hijo y que dijo que lo iba a matar, ¿no? Acá las similitudes que yo le veo con el sistema judicial mexicano, pese a que es una película de hace muchísimas décadas, es que muchas veces así funciona nuestro sistema judicial.
En México, lastimosamente, manejamos una cifra de 90 y tantos por ciento de impunidad ante los casos de desaparición o de crímenes y delitos. Y el otro porcentaje se maneja, gran parte, no todo, se maneja tal y como lo muestran en la película. Es decir, como ya tengo ganas de irme, como no quiero hacer mi trabajo, pues vamos a ponerle cualquier pena, no vamos a analizar a fondo las pruebas que se nos pusieron, vamos a darle esto. Entonces, pues es algo bastante jodido si lo vemos desde esa perspectiva.